Hechos capítulo 2, versículo 40. Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice la palabra del Señor: y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, hoy te damos gracias porque tú permitiste que tu iglesia sea instruida con tu hermosa palabra y con tu hermosa voz, Señor. Hoy te suplicamos que hables a nuestros corazones, que tu palabra los atraviese, Señor, y que no se queden ahí, sino que los podamos llevar a la práctica, Señor. Sabemos que esto es posible porque Jesucristo ha muerto por nosotros y podemos tener comunión contigo. Por eso hoy te suplico, habla a nuestras vidas, Señor. En tu nombre oramos. Amén y amén. 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 Los hermanos pueden tomar asiento. Bueno, pues la Pinta, la Niña y la Santa María, si la recuerdan, eran 3 embarcaciones, o bueno, tal vez 3 carabelas se llaman mejor, y nos recuerdan la travesía de Cristóbal Colón en su viaje a América. Cada una de ellas tenía una tripulación, donde trabajaban muchos hombres en equipo. ¿Con qué fin? Tenían que lograr un objetivo, y era atravesar un promedio de 10.200 kilómetros entre Europa y América. Cada carabela tenía su tripulación. Y bueno, ¿qué podríamos pensar si un hombre de algunas de estas 3 tripulaciones dijera antes de zarpar: pues bueno, yo estoy muy motivado por el viaje, me agrada bastante, rico ir a conocer otros sitios, pero no me quiero ir en ninguna de las carabelas, yo me voy a ir nadando? ¿Qué podríamos pensar de este hombre? Pues yo tengo aquí mi flotador, muchas gracias, pero prefiero irme solo. Pensaría en ese hombre: está un poco loco. O también me preguntaría: ¿será que llegaría? ¿Será que podrá nadar de Europa a América? ¿Le alcanzarían sus fuerzas? Amados hermanos, sabemos que esto sería casi imposible. Casi imposible. Por eso el título de nuestro sermón hoy es: perseverando como tripulante de la iglesia. Repito, perseverando como tripulante de la iglesia. Amados hermanos, en los Hechos de los Apóstoles aparece una escena espectacular del apóstol Pedro, que está dando su primer discurso al pueblo. Se encuentra en el capítulo 2, y él está hablando de Jesucristo a través de todas las Escrituras, y está hablando de su inmensa obra. Y miremos por un momento cómo cierra ese sermón Pedro, porque lo hace de una manera espectacular. Es el mejor cierre de sermón que he visto. Un cierre a su discurso que uno queda con la boca abierta. Hechos capítulo 2, versículo 36. Mira el cierre del sermón de Pedro. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Mesías. ¡Qué cierre de sermón! ¡Wow! Pues amados hermanos, este mismo mensaje alguna vez en nuestra vida lo escuchamos. ¿Cuándo? Cuando andábamos náufragos en las aguas sucias de este mundo. Cuando estábamos sin esperanza, cuando estábamos sin Dios, sin Señor y sin Mesías en este mundo. Llegó ese mensaje a nosotros de este Jesús que había sido crucificado, pero que se hizo Señor.
porque Él era el Señor. Y esa predicación del Evangelio actuó como una red que fue lanzada y ahí fuimos cautivados. Amén. Y salvados de esas aguas. Y muchos ahorita están en esas aguas tenebrosas, en tinieblas. Pero Dios, por su infinita misericordia, lanzó el Evangelio y nosotros quedamos cautivados ahí. Amén. Gloria a Dios por eso. Aleluya. ¿Recuerdas cuando Jesucristo le dijo a Pedro, antes eras pescador, pero ahora serás pescador de hombres, almas, hombres? Pues amado hermano, tú estás en esa red, tú estuviste en esa red. Se fue lanzada, Pedro lanzó la red y muchos quedaron impactados en este pasaje. Y muchos quedaron atrapados por la inmensa gracia de Dios. Quedaste en la red y gloria a Dios por esto. Mira lo que pasa en el versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Le dice Pedro, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y sigue Pedro, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Versículo 40. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje, los que cayeron en la red, fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Cuando un pescador lanza la red desde una embarcación, atrapa sus peces, ¿dónde termina esa red si es lanzada desde una embarcación? Pues en la embarcación. No se necesita griego y hebreo para entender esto. Termina en la embarcación. Pues cuando Pedro lanzó la red, trajo hacia el barco todos aquellos hombres que había pescado con el Evangelio. ¿Y dónde los puso? ¿Quieres ver cuál es el barco? Versículo 47, parte B. Esa es la carabela que nos tocó. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Otra traducción no dice grupo, sino dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es la embarcación de Cristo, donde tú fuiste llamado por el Evangelio y aquí estás en él. Martín Lutero dijo, por fuera de la iglesia no hay salvación. Y tal vez pensemos que por fuera de la iglesia católica romana sí, pero jamás por fuera de la iglesia de Jesucristo. Jamás por fuera de la iglesia de Jesucristo va a haber salvación. Por fuera de la embarcación de Cristo todos van a estar náufragos. De por sí ellos ya están ahogados, están muertos. Pero en la embarcación de Cristo están aquellos que Él quiso resucitar y pescar. Ahí están ellos, esa es la embarcación. No existe tal posibilidad que haya un cristiano genuino por fuera de la iglesia. No existe esa posibilidad. En el Antiguo Testamento no existe un hijo del pueblo de Dios por fuera del pueblo de Dios. Eso no nos cabe en la mente. No hay espacio para una afirmación de ese tipo. Tampoco existen los llaneros solitarios cristianos. Eso no existe. No existen los cristianos independientes. No existen esos que dicen, yo soy cristiano, pero no necesito ir a la iglesia. No, eso no existe. Eso no cabe en la palabra de Dios. ¿Sabes qué son ellos? Perezosos. Ellos son faltos de compromiso. Los que dicen, yo soy cristiano, pero no quiero ser parte de la iglesia, son unos perezosos y faltos de compromiso. No quieren ser molestados por las cargas de ser un miembro en la iglesia. ¿Cómo así que hay reunión después? Yo quería ir a descansar. Ellos no quieren ser cargados por eso. Pero no existe un cristiano por fuera de la embarcación de Cristo. Quieren ir en el barco,
sin mover un dedo. Quieren ir en su barco y tal vez su plan es asistir a la iglesia, consumen lo que necesitan y se retiran sin compromisos. Yo vine por lo mío y chao. Sujel Michelin los llama los turistas eclesiales. Esos que uno ve por allá cada año. Los visitantes ocasionales le llama el pastor Mauricio. Esos cristianos puede que estén débiles en la fe, pero por fuera de la embarcación de Cristo no les va a ir bien. Los que en las crisis aparecen como los más devotos y luego se esfuman cuando alcanzan estabilidad. Dicen, chao, chao, ya conseguí mi milagro, adiós. Amado hermano, ¿no crees que es más sabio estar dentro del barco? Amado hermano, ¿no crees que es más sabio estar dentro del barco, pero no acostado, sino comprometiéndonos para trabajar en equipo? Y repito esa palabra, trabajar en equipo, porque dentro de la embarcación debemos trabajar en equipo para llegar a la meta. Debes trabajar con los tripulantes que están a tu lado. No estamos hablando de 10,000 kilómetros de distancia entre América y Europa. Es difícil que un hombre se vaya nadando y pase esos 10,200 kilómetros. Ahora, ¿cuán más difícil sería los kilómetros de recorrido que hacemos a diario en nuestro peregrinaje de la fe? Solo no vas a poder. ¿Tú crees que vas a llegar solo? Es muy difícil. Es falso que puedas llegar solo. Es un camino que nos lleva al resto de nuestras vidas. ¿Acaso crees que puedes llegar solo con tu flotadorcito? ¿Acaso crees que puedes llegar en tus fuerzas? Si estás por fuera no vas a llegar. Por fuera de la embarcación no vas a llegar. A diario corremos kilómetros en nuestro peregrinaje de la fe. Y necesitamos estar remando con nosotros. Porque el Señor quiso que así fuera. Por eso es necesario que estés adentro. Y necesitas estar dentro y que navegues con los miembros de la tripulación. ¿Por qué? Porque vamos a ver 3 razones para estar dentro. La primera es que en la iglesia perseveras en la doctrina de Jesucristo. La segunda razón de por qué debes estar en la embarcación es que en la iglesia perseveras en la comunión con los santos. Y la tercera razón es que en la iglesia perseveras para dar testimonio de Jesucristo. Las voy a repetir. La primera razón es que en la iglesia perseveras en la doctrina de Jesucristo. La segunda razón es que en la iglesia perseveras en la comunión con los santos. Y la tercera es que en la iglesia perseveras para dar testimonio de Jesucristo. Vamos a ver la primera. En la iglesia perseveras en la doctrina de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y miremos qué dicen de los discípulos que han sido atrapados en la red. Versículo 42. Se mantenían firmes ¿en qué? De los apóstoles. Otra versión dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? ¿Quiénes perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Pues los que se añadieron, los que fueron atrapados por el Evangelio. En la iglesia es donde recibes las enseñanzas, en la iglesia es donde recibes la doctrina, en la iglesia es donde recibes las clases acerca de Dios y Jesucristo, de quién es Dios. Solo en la iglesia vas a aprender de sus atributos, solo en la iglesia vas a ver el plan de redención en detalle. ¿Por qué Jesús es el Cordero de Dios? ¿Por qué Jesús es el sumo sacerdote? ¿Por qué es la piedra angular? Eso lo aprendes en la iglesia. Eso lo aprendes en la comunidad de Jesucristo. ¿Por qué amar a nuestros enemigos? ¿Ustedes sabían hoy lo que aprendieron en la escuela dominical? Bueno, varios lo sabían hoy. Hasta yo aprendí bastante. Aprendimos bastante hoy. ¿En dónde? En la embarcación de Cristo, en la iglesia. Eso solo lo vas a aprender acá. ¿Dónde aprendes a navegar? Dentro de la embarcación de Cristo. Dice que la iglesia estaba constante y diligente en eso.
Hechos capítulo 4, versículo 33. Hechos capítulo 4, versículo 33. Los apóstoles, a su vez con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ellos enseñaban constantemente y explicaban la resurrección. Imagínate esas clases de Antiguo Testamento con los apóstoles. Impresionantes. Por eso es que ellos iban todos los días. Ven la iglesia de los apóstoles y todos los días se reunían. ¿A qué? Aprender el plan de redención. Y nosotros necesitamos venir 2 veces a la semana para aprender. Y es aprender y no mirando el reloj, esperando a ver si va a acabar rápido. Eso solo lo vas a encontrar en la iglesia. Tú no vas en el Metro Plus y el conductor te va a dar un discipulado. Tú te sientas a él y él te dice, no, mira, saca tu cuaderno y te voy a explicar por qué Jesús es el sumo sacerdote. Ay, muy amable, gracias. Bueno, a menos de que sea cristiano, pero es difícil porque no puede uno hablar con el conductor. Tú no vas a un restaurante y cuando llega la mesera te dice, bueno, saca tu cuaderno y copia hoy que vamos a aprender el atributo de Dios, la soberanía, mientras usted pide su carta. Eso no lo encuentras afuera, eso lo encuentras en la iglesia. La iglesia aparta un tiempo para eso. Y por eso es tan importante que asistas a los programas de formación en la iglesia. Por eso es importante que no te conformes con el culto y ya. Comprométete a conocer a tu Dios. Comprométete a conocer a Jesús que te ha salvado. No te conformes. Acude a las clases de escuela dominical porque necesitas aprender. Afuera no lo vas a conseguir. Acude a las clases, no te conformes. Ya, pues el culto se acabó, cae que no acaban y ya aprendí algo. No, esfuérzate por conocer a tu Dios. Esfuérzate por venir a la reunión de la semana o donde la hagan. Aprender más del Señor. Reúnete con tus hermanos a aprender más del Señor. Mujer de Dios, aprende en la iglesia. Esto no lo vas a encontrar en la peluquería. Esto no lo vas a encontrar donde compras los cosméticos. No lo vas a encontrar. Eso lo encuentras en la iglesia. Pastores que no entiendo muchas cosas, pues asiste. Asiste. Trae tu libretica de apuntes. Trae tu esferito. Estás en la escuela de la fe. Y a mí me fascina cuando le dicen a la iglesia la escuela de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros somos estudiantes que vamos a tardar el resto de nuestras vidas aprendiendo a conocer del Señor. Felicito a los que traen libreta y esferito. Los felicito. Y los que no, los dejo a su imaginación. Esfuérzate. A veces tú vas a necesitar recordar algo que aprendiste hoy. Y vas a, ay, el pastor dijo un versículo, pero ¿cuál era? Lo hubiera anotado. Tú lo necesitas. Tú estás en un mundo caído y necesitas recordar lo que te enseñan en la iglesia. Tú necesitas sacar del jugo a la inagotable enseñanza de la palabra de Dios. Dice, no te conformes a este simple siglo. ¿Y por qué se conforman a este simple siglo? Porque ellos prefieren invertir su tiempo en cosas vanas. Pero los hijos de Dios no invierten su tiempo en cosas vanas. Ellos invierten su tiempo en algo que les edifica. Hijo de Dios, invierte tu tiempo en las cosas de Dios. Mira, no te vale, no es que si invierto mucho tiempo, pues ya aprendo todo y después, pues qué gracia tiene el resto de nuestra vida. No, mira, tú puedes invertir de aquí en adelante, todos los días, el resto de tu vida para conocer la inmensidad de Dios. Y si estudiaras cada hora, y si estudiaras cada minuto, solo conocerías una pizca de la inmensidad de Dios. Entonces, tranquilo hermano, que no se te va a acabar la enseñanza.
Tenemos un Dios inmensamente grande. Si te pones a estudiar todos los días, no se te va a acabar. Ay, ya me leí la Biblia una vez. Ay, ya entendí todo. No. Uno cuando hizo kinder no se creía que sabía todo en la vida. Cuando hay matemáticos, wow, esta materia es nueva. ¿Cuánto amamos matemáticas? Historia, wow. ¿Cuánto más con el libro que fue exhalado de la boca de Dios? Soplado por la boca de Dios. ¿Tú crees que se va a acabar la enseñanza? Nosotros no tenemos un Dios pequeño. Nosotros tenemos un Dios. ¿Tú qué crees que vamos a hacer en el cielo? Seguir conociendo al Señor. Y vamos a tener la eternidad. Por eso es necesario que perseveres en la doctrina. Pero ¿sabes cómo debes hacerlo? En comunidad. Dentro de la comunidad. ¿Por qué perseverar en la iglesia en la doctrina de los apóstoles? Voy a dar unos beneficios. Para crecer en nuestra reverencia a Dios. Para crecer en nuestro amor hacia Dios. Entre más conoces de Él, más le amas. Con los hombres uno se decepciona a veces cuando más los conoce. Uno se lleva a decepciones con los hombres. Cuando uno conoce más a los hombres, uno empieza a confirmar la doctrina de la depravación total. Pero con Dios no te vas a llevar decepciones. Entre más lo conoces, más quieres saber de Él, más le vas a amar. ¿Por qué también perseverar en la doctrina? Para evitar el error. Y no terminar diciendo que si uno pacta, recibe un milagro. Porque eso no pasa dentro de la comunidad de Cristo. Eso pasa en otras lanchitas. Pero en la embarcación de Cristo no, porque los tripulantes de la embarcación de Cristo saben y conocen la voz de su capitán. Amén. Ellos no se dejan meter los dedos en la boca. ¿Cómo que la salvación por obras? A mí no me venga acá a meter ese cuentico. Yo conozco la voz de mi capitán. Y por eso es que debemos perseverar. Amén. Amén, amén. Perseveremos en comunidad. Y no es solo el pastor el que debe perseverar en doctrina, no. Toda la iglesia debe perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Es que él solo el que tiene que estudiar es el pastor, para eso también uno le paga y eso. No, es toda la iglesia. Dice Efesios 4:13. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe, todos, no dice algunos. Y del conocimiento del Hijo de Dios a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. Efesios 4:14. Así ya no seremos niños. Y los niños creen todo. Uno le dice a un niño, ponte una capa y sales volando, y el niño va y lo hace feliz. Pero nosotros ya no seremos niños si perseveramos en la doctrina. No seremos zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza o por la astucia y los artificios de quienes emplean las artimañas engañosas. Los tripulantes son juiciosos perseverando en el estudio. Por eso te digo, puede llegar uno a dar una artimaña engañosa y dice, vea, yo conozco la voz de mi capitán. Yo he estado juicioso estudiando el mapa y yo sé cómo vamos para la meta. A mí no me desvíe. ¿Y dónde se hace eso? En la embarcación de Cristo. Porque también es bueno, porque necesitas escuchar el contenido de la doctrina, que es el mismísimo Evangelio. ¿Sabes por qué tienes que venir a la iglesia siempre? Porque necesitas que te recuerden el Evangelio. Amén. Amén. Tú lo necesitas todos los días de tu vida. Ya Cristo murió por mí, sí, y eso. Tú lo necesitas todos los días de la vida. Porque en momentos de desánimo necesitas recordar que el capitán de este barco es Jesucristo. Sí, señor. ¿Y esto dónde lo vas a escuchar? Solo en la iglesia. Todos necesitamos que todos los días nos prediquen el Evangelio. ¿Para qué? Para no exaltarnos. Para que no nos lleve a ser orgullosos, que nos lleve a una altivez impía.
Que no, yo ya sé navegar, déjenme solo. No, necesitamos todos los días el Evangelio, tanto para no exaltarnos en orgullo, pero tampoco para desanimarnos a tal punto de perder la esperanza. Por eso necesitamos el Evangelio. En la embarcación vamos a tener equilibrio. Ni te desanimas, ni te jactas. No vas a decir, yo soy experto navegante, déjenme solo, yo me voy a botar del barco y yo empiezo a nadar. Necesitamos decir, mira, este es el barco del capitán y él más que nadie sabe el camino. Por eso necesitamos seguir estudiando ahí. Grábate esto, amado hermano. Que te quede esto hoy, yo me voy feliz. ¿Sabes por qué vas a recibir el Evangelio para no desanimarte? Porque Jesucristo no es solo el dueño del barco. Él es dueño de los vientos. Él es dueño del mar. Y ten algo seguro, que mientras Jesús sea el capitán, este barco llamado Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, aún los vientos que parecen contrarios, Dios los está utilizando para enrutarlos y llevarlos a su destino. Amén. Porque es un capitán soberano. Aleluya. Él tiene el control de todo. Y Él es el dueño del puerto. Él es el dueño del puerto. Él es el dueño del universo y hará que todo coopere voluntaria o involuntariamente para el bienestar de su iglesia. Amén, Señor. Debemos recordar eso. ¿Y dónde lo vas a recordar? En la embarcación. Ten la seguridad de esto, iglesia. Necesitas escuchar esto siempre. Vamos a llegar a nuestro destino porque Cristo es nuestro capitán. ¿Ves ese viento de allá? Nos lo envió nuestro Señor. ¿Ves esa turbulencia en el agua? Nos la envió nuestro Señor. Pero de algo sí estoy seguro, de que llegamos. El Señor controla todo. Por eso cuando llega tribulación a tu vida, el Señor la envió. Permíteme comprender tu voluntad. Tú conoces los vientos, tú conoces la turbulencia, pero mantente seguro en la embarcación de Cristo. ¿Necesitas escuchar esto siempre? Pues ven a la iglesia. Ven a la iglesia y comprométete en perseverar en la doctrina. Recuerda que es dentro de la embarcación, no por fuera de ella. Segundo punto. En la iglesia perseveras en la comunión con los santos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Nos devolvemos al texto de ahorita. Entonces, no solo se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, sino que se mantenían firmes en la comunión. La palabra comunión ahí es koinonía. ¿La han escuchado? Y la koinonía es una interacción social. Es una ayuda, es un compañerismo. Entonces la iglesia tenía comunión en el partimiento del pan y en la oración. Mira lo que empieza a decir del versículo 43 al 46. Y quiero que noten algunas palabras. Todos, o uno solo. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Versículo 44. Todos los que creyentes, todos los tripulantes, estaban separados cada uno por su lado, juntos, y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse, se unían. En el templo ni un solo día, y acá para reunir los 2 días es terrible, pero ni un solo día dejaban de reunirse. De casa en casa, mira cómo compartían, partían el pan y compartían la comida con tristeza y con aburrimiento, con alegría y generosidad. Necesitas perseverar en la iglesia porque necesitas perseverar en la comunión con los santos. Observamos al que se quería ir nadando solo en sus fuerzas. Observamos también al perezoso que no ayudaba a nada. ¿Y qué tal si uno, en vez de estar girando las velas hacia donde todos unánimes la están girando, dice, yo voy a remar hacia atrás?
Todos así, vamos, 1, 2, 3, vamos. Y el otro dice, 4, 5, 6, 4, no. El viaje va a empezar a tornarse un poco incómodo, porque es necesario que todos estemos unánimes hacia un mismo punto. Los tripulantes de la embarcación de Cristo tienen un mismo sentir, tienen una misma meta. Todos trabajan juntos para eso. Por eso es necesario que estemos unánimes en eso. ¿Quieres llegar? Trabaja en equipo con tu comunidad. Deja de dar remos hacia el otro lado. Deja de poner obstrucción, que todos están trabajando. ¿Sabes para qué está la iglesia? ¿Sabes para qué está la embarcación, amado hermano? Para poner en práctica la doctrina en la que perseveramos. Para eso también está la embarcación, no solo para aprenderla, sino para ponerla en práctica. Aprendes a navegar, pero haces las prácticas de navegación dentro de la iglesia, dentro de la embarcación. Y mira, alinearnos para llegar a un mismo fin, eso lleva trabajo, mucho trabajo lleva. Unos quieren ponerse de acuerdo, vea, yo quiero el piso del barco azul, y la proa que sea como más en maderita, se me fue la palabra, en pino, quiero que sea en pino. Ay, no, en pino no, yo quiero que sea ¿en qué? Guayacán. En Guayacán. Incluso hay otro que yo quiero que sean triples. Usted no sabe nada. Ay, yo en balso. Y ponerlo en acuerdo lleva trabajo. Pero el capitán dejó las instrucciones. Amén. Acá están las instrucciones y Dios utiliza la comunión de los santos para formar nuestro carácter de tripulante. Ahí nos enseña el Señor. Claro, como nos hablaba Camilo ahorita, decirlo es fácil, pero vaya, póngalo en práctica. Decir que perdono es fácil, pero hágalo. Richard Baxter decía, hablar del pecado del otro es fácil, pero venza el suyo. Eso sí lleva trabajo. Ay, cuánta paciencia tengo. Manifiéstela en momentos de crisis. Porque decirlo es fácil. Muy, muy fácil. Yo confío en el Señor. Si me llegan estas por ahí, llegan la prueba y son los primeros. ¿Qué hago? Decirlo es fácil. Ponlo en práctica y es cuando se empieza un poco a tornar difícil este camino. De palabra cualquiera, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. En la comunión de los santos encarnamos lo aprendido. Mira lo que dice. Dios es amor. Me manifiesta su amor a través de Jesucristo. ¿Y cómo encarno ese amor? Hacia mis semejantes. Eso es poner en práctica lo que aprendemos. ¿Cuál es mi escenario? La iglesia. ¿Cuál es mi escenario? La embarcación de Cristo. Ahí practicamos lo aprendido. Eso es santidad. Santidad es que cuando hacemos de una doctrina una convicción la podemos aplicar en nuestro diario vivir. Dios es soberano, yo lo creo. Cuando llegan las pruebas ponemos en práctica eso que creemos. Eso es santificación progresiva. Y vamos a tener reposo porque Dios es soberano. Y así con todas las doctrinas. Dios es amor. Él me enseñó a amar. ¿Y cómo pongo en práctica eso? Amando a mis hermanos. Amando a los tripulantes que quieren el piso azul, el otro verde. Yo los amo. Ahí lo pongo en práctica. Eso no es moralismo externo, así no hay santidad. Santidad es encarnar la doctrina. Santidad es amar a los hermanos. Eso sí es santidad. Martín Lutero da la mejor ilustración que puede dar entre ortodoxia y ortopraxis. Me fascina esa ilustración. Y casi la oí en todos los cultos. Dice, la ortodoxia y la ortopraxis. O sea, voy a explicar cada palabra. Ortodoxia es la correcta doctrina. Y ortopraxis es la correcta práctica. Orto de correcto y doxia de doctrina y praxis de práctica. Y él dice, cada una es como las alas de un cisne. Si el cisne le falta una de ellas, no va a poder volar. Puede que tenga ortodoxia, pero si no tiene ortopraxis, el cisne no va a poder volar con una ala. Pero si tiene mucha práctica y cero doctrina, tampoco.
Por eso debe haber un equilibrio. Lo que yo aprendo, lo practico. Si yo aprendo algo correcto, lo voy a aplicar de manera correcta. Y así el cisne va a volar. Hechos capítulo 4, versículo 32. Sí, pero es que no me queda como claro si me toca poner el mismo sentir o algo, pues entonces vamos a reforzarlo. Versículo 32 del capítulo 4. Todos o algunos. Los creyentes eran de un solo sentir y pensar. ¡Wow! Para llegar a esto lleva trabajo. Dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Aquí no había el punto de, es que son mis intereses, es que es mi pensamiento, es como yo quiero. No, todos eran de un solo sentir y de un solo pensar. Y la iglesia debe ir creciendo en eso. La iglesia debe pensar también en el otro, no solo en sus posiciones egoístas. Mira, pensar en que debo morir al yo para que la iglesia avance, eso es crecer conforme al Señor. Yo tengo que morir a mis gustos para que la iglesia avance. Me gusta más el piso azul, pero si el Señor dice que es rojo, es rojo. Y si todos dicen que es rojo, ¿y yo por qué voy a empezar? Es azul, porque a mí me gusta así, punto. No. Debemos estar en un mismo sentir. Debemos estar en un mismo pensar. Es difícil, pero llegar a la unidad, eso es avanzar en el reino de Dios. Eso es dar brazadas para que esta embarcación siga corriendo. Versículo 34 del capítulo 4. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos los vendían. Llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. Sabemos que este texto lo han malinterpretado en muchas iglesias y aprovechan para robar a la gente. Y yo quiero que lo examinemos desde un sentido más espiritual, pero también material. De palabra cualquiera. Recuerden al joven rico. Los mandamientos he guardado desde mi juventud. Ortodoxia, impresionante. Todo esto lo he guardado. Ah, bueno, pues vende lo que tienes y dalo a los pobres. Hasta ahí llegó su doctrina. Porque la práctica no la tenía. ¿Has pensado en la necesidad de tu hermano? Y bueno, más que en material, ¿has pensado en la espiritual? ¿Ejerces la piedad en la iglesia? ¿Has mirado que tu hermano débil necesita que lo sostengas? ¿Has pensado en aquel que está cansado y necesita aliento? ¿Lo has pensado? ¿O solo piensas en tus intereses? ¿Tienes paciencia para aquellos que son difíciles de soportar? ¿O quieres que solo te soporten a ti? Mira, hay muchos que llegan cansados porque han sido rescatados hace poco. Y tú necesitas animarlos y decirle al otro, ¿sabes qué? Yo he orado por ti. Yo he orado al capitán para que te dé fuerzas. Eso es perseverar en un solo sentido. Eso es pensar en el otro para que, como dice, y no había ningún necesitado en la comunidad. Y en la comunidad hay muchas necesidades de todo tipo. Por eso debes pensar en el tripulante que está a tu lado. ¿Quieres ver qué tripulación te tocó? Pues mira alrededor tuyo. Ahí están los tripulantes a tu lado. Ellos son los que el Señor te puso. Ese fue el equipo de trabajo que el Señor te puso. Y en todas las embarcaciones hay personas difíciles. Y hay personas que están cansadas. Pero el Señor quiso que fuera así. Para que nosotros podamos poner en práctica. El Señor Jesús usa la iglesia para formarnos a través de sus santos. Hay un pasaje muy hermoso en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11 nos muestran la resurrección de Lázaro. Vamos un momento a la resurrección de Lázaro, para que veas cómo participan los santos en el proceso de santificación de un creyente. Uno dice, ¿el Señor para qué nos puso en comunidad? El Señor tiene un propósito con eso. Él no nos hizo cristianos individuales. Él no nos salvó y nos dejó a cada uno por donde quisiéramos, a la deriva. Él nos introdujo en un barco. Y hay muchos barcos locales.
Juan capítulo 11. ¿Recuerdan la resurrección de Lázaro? Versículo 44. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies. Ahora imagínense cómo deberían oler esas vendas. De 3 días, de 4 días. En las manos y en los pies. Y el rostro cubierto con un sudario. Y el Señor pudo haberle quitado eso después de la resurrección. Pero mira lo que hace. Le dice a los que están, a la comunidad de creyentes, quítenle las vendas y dejen que se vaya. El Señor Jesús hace partícipe a la comunidad, en que después de que nos resucita o resucita a alguien, le dice, la comunidad debe ayudar a quitarle esos trapos mortuorios que aún le quedan. Eso es la santificación, con ayuda de la comunidad. Tú debes ayudar a quitarle esas vendas a tu hermano que todavía quedan después de la resurrección. Lo que hablamos como pecado residual. Tú debes ayudarle a quitar eso. Hermano, ven, te ayuda a quitar que es que huele como feo esto. Pero con mucho amor, no. Muy despacio. Ven, te ayuda a quitar eso. Y el Señor utiliza la comunidad para desatar todos esos trapos mortuorios que aún nos quedan. Quitamos y nos van quitando. Y en tercer y último lugar, en la iglesia perseveras para dar testimonio de Jesucristo. Todo esto tiene un propósito. Hechos capítulo 2, versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 47. Se refiere a todos los tripulantes que hacían esto. ¿Ellos qué hacían? Alabando a Dios, y cuando hacían eso, disfrutando de la estimación general del pueblo. Cuando nos enfocamos en unidad, todos corriendo hacia un mismo objetivo, alabar a Dios, es cuando la iglesia refleja la gloria de Cristo. Como vimos ahorita, los hombres se maravillan y glorifican a Dios por eso. Dice otra versión, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Todo el pueblo los miraba y decía, wow, estos tienen algo distinto. Y necesita ser formado en doctrina y ejercerla en comunión con los santos para dar un testimonio auténtico de la salvación en Cristo Jesús. Dan testimonio, perseveras en la doctrina, perseveras en la comunión de los santos, ¿para qué? Para dar testimonio de Jesucristo. Decía un padre de la iglesia, Tertuliano, que los paganos murmuraban con envidia cuando miraban a la iglesia de creyentes. ¿Y qué decían ellos con envidia? Miren cómo se aman. Miren cómo se aman. Si hicieran una encuesta en el barrio López de Mesa, vamos a salir a las casitas a preguntar, ¿ustedes qué opinan de la iglesia bíblica Ríos de Gracia? Ellos se maravillarían y glorificarían a Dios. Ellos dirían, miren cómo se aman. O apenas salen, eso ni se dan acá, ni se saludan, oiga, terrible. Si hiciéramos una encuesta, ¿ellos qué dirían? ¿Podrían gozar de estimación general del pueblo? ¿Glorificarían a Jesús al ver la obra, por más que lo quiera negar? Al ver la entrega de cada uno en favor del otro, ¿ven a Jesús sirviendo? ¿Será que dirían eso? Porque yo que recuerde, Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué, Señor, conocerán que somos tus discípulos? ¿En que yo les doy carro? ¿En que yo les doy prosperidad? ¿En que yo les doy doctrina y doctrina? No. En esto conocerán que son mis discípulos. Si tuviereis amor los unos con los otros. Ejerce la doctrina y se va a ver reflejado eso. Y todos van a glorificar al Señor. Por eso dice, sean luz, sean sal, para que los hombres vean vuestras buenas obras. ¿Y a quién van a terminar glorificando? Al Padre que está en los cielos. Amén. Cuando perseveramos dentro del barco, trabajando unidos, con correcta enseñanza, todo va a terminar mirando al capitán. El
capitán de ese barco, ¡wow! Cómo lleva ese barco. Impresionante. Y luego de ver todo eso, amados hermanos, yo les quiero dejar la inquietud y quiero dejar algo claro y quiero dejar algo en sus corazones. Que mires que es muy necesario y que pienses en ser un miembro comprometido, un tripulante comprometido con la iglesia. Ya te has dado cuenta de lo vital que es hacer parte del grupo de los santos de la embarcación de Cristo, de lo vital que es estar en el barco y trabajar en un mismo sentido. Por eso es necesario que pienses en ser un miembro comprometido. Después no digas que no te avisen, como dice el comercial del Circo de los Hermanos Gaza. Tú necesitas pensar en eso. ¿Sabes? Pablo se goza con la iglesia de los filipenses. Y él dice, mira, yo doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, filipenses. ¿Y por qué, Pablo, te acuerdas de nosotros y das gracias a Dios? Por ver vuestra comunión en el Evangelio. Porque la comunión es el Evangelio, no en los gustos, no en los hobbies, no en los viajes, en el Evangelio. Y él dice, mira, ustedes han tenido una comunión en el Evangelio desde el primer día, hablando de un pasado, hasta ahora en un presente, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. La comunión en el Evangelio, en la embarcación de Cristo, debe ser desde el primer día hasta ahora en un presente, y teniendo algo seguro que el Señor la va a ir perfeccionando. Porque Él es el capitán. Y de que llegamos. Amén. Ahora nuestros amados amigos que nos visitan tal vez, que no conocen a Cristo, tal vez que llevan tiempo viniendo a la iglesia sin ver la necesidad de estar dentro del barco. Tal vez si eres un turista eclesial, que vas, miras el barco y te vuelves a lanzar al mar. Si tú ni eres tripulante, yo te ruego hoy que te inscribas a Cristo en esta embarcación. Mira, no vas a llegar solo. No pienses que vas a llegar en tu pedazo de lancha llamada buenas obras. No pienses por un momento. No vas a llegar. Póstrate ante este capitán y dile, déjame entrar en tu embarcación. Porque si no, no vas a estar solo ahogado en este mundo, sino en algún futuro vas a estar ahogado en el infierno de fuego eternamente. Tú necesitas correr hoy a Jesucristo. Tú necesitas correr hoy al capitán de este barco y solo Él te puede salvar. Necesitas estar dentro. Solo en la embarcación de Cristo estarás seguro. Ruégale al capitán y hazlo tal vez en tu casa. Yo no te voy a inducir a que lo hagas porque yo no soy el dueño del barco. Nuestro Señor es el dueño del barco y tú tienes que entenderte con Él. Pero si algo te aseguro es que si tú vas a Él, Él no te echará fuera. Oremos al Señor. Amén. Señor, gracias porque cuando